En el medio parece que pasó una vida porque hubo cambios en el gabinete, Argentina debutó en la Copa del Mundo, pero el jueves fue la noticia a través de la media sanción del aborto legal en la Cámara de Diputados y ahora tendremos que esperar hasta fines de agosto, septiembre, cuando esto pase a la Cámara de Senadores. Y seguimos buscando voces para hablar sobre el tema. Alejandro Grimson es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, hizo estudios de comunicación en la Universidad de Buenos Aires y ha escrito también muchas notas con respecto a esto de lo que tenga que ver con el tema del aborto legal, y lo traemos aquí a la mesa para hablar con él y hablar sobre una mirada sociológica, sobre lo que significa evidentemente esta media sanción. Doctor Grimson, mi nombre es Adrián Barbarulo de Radio Brisas, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la primera mirada que debemos darle a por qué ahora sí? En definitiva llegó en Argentina el debate e incluso contra muchos pronósticos la posibilidad de que se haya votado la media sanción. Sí, creo que en primer lugar, digamos, hay un incremento durante los últimos 20 años y sobre todo los últimos 3 años de las movilizaciones, de los movimientos de mujeres. El Ni Una Menos nace en 2015. Y ese incremento del proceso de movilización plantea lo que se conoce como una demanda social insatisfecha. Y bueno, en ese contexto, el 1 de marzo, el presidente Macri dice, bueno, más allá de mi posición personal, discútanlo y decidan ustedes, y anuncia que va a respetar la decisión del Congreso. Bueno, eso abre una situación inédita porque, como ya ocurrió con otros casos, en algunos temas particulares donde se vota a conciencia y no se vota por bloque político, se dan alineamientos cruzados, digamos, y los bloques terminan casi todos divididos, salvo uno, votando a favor o en contra, digamos, aunque con posiciones muy distintas, ¿no? Y bueno, el relato de esa noche, yo creo que el relato de esa noche es equivocado leerlo en términos de presiones. ¿Quién va a ejercer presión si se sabe que el gobierno nacional no ejerció presión, se sabe que no hubo grandes grupos económicos que ejercieran presión? Lo que había era 1 millón de personas en la calle, ¿no? Una movilización inédita en la Argentina y un parlamento que bueno, estaba empatado y ahí creo que hubo algunos dirigentes políticos que decidieron desempatar. Grimson, ¿qué tal? Alfredo Velosa los saludo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Yendo al debate, a lo que dejó, a quien lo impulsó desde la calle sobre todo, a mí me vino estos días mucho una reflexión que le escuché hace, no sé, 2 o 3 años decir al filósofo Zygmunt Bauman, que él hablaba que en gran parte del mundo había un cierto consenso respecto de la necesidad de impulsar cambios a nivel global o regional realmente fuertes porque para garantizar que sea vivible el mundo, ¿no? Y que al mismo tiempo había mucho consenso, como en pocas oportunidades en la historia, respecto de que no había ni idea de quién iba a ser el sujeto que iba a encabezar este tipo de cambios, ¿sí? Como que no identificaba sectores sindicales, políticos, juveniles o etarios a nivel global capaces de movilizar un cambio en el que, como el que toda la gente estaba de acuerdo que había que llevar adelante. ¿Cree que el movimiento de mujeres a nivel regional o incluso a nivel global puede transformarse y quizás en uno de esos sujetos para los próximos años? Digamos, las experiencias comparadas a nivel internacional muestran que los cambios se pueden producir cuando convergen distintos movimientos. Por ejemplo, el movimiento de mujeres puede ser uno, movimientos juveniles pueden ser otros, movimientos ecológicos o de sustentabilidad del planeta pueden ser otros, y así sucesivamente, ¿no? Creo que cuando él dice no hay un sujeto, se refiere a que en algún momento se creyó que los que iban a protagonizar los cambios eran o bien los trabajadores, claro, o bien otros sectores sociales predefinidos, y lo que está diciendo es que, bueno,
los sujetos se constituyen dependiendo de las situaciones de cada una de las sociedades, si es que se constituyen. A veces pueden no constituirse y puede no haber cambio también, ¿no? Yo creo que en este caso lo que estamos viviendo es claramente un cambio vinculado a un movimiento. No estamos viviendo un cambio general vinculado a una confluencia de movimientos. Grimson, una pregunta puntual es, me gustó la definición que usted daba recién del voto a conciencia y no voto como bloque político. ¿Por qué solamente el voto a conciencia se da sobre temas que son de tanto peso desde lo sociológico más que desde lo social, ¿no? Digamos, matrimonio igualitario. Son temas culturales o morales, no Exacto. son temas económicos. Claro, ¿por qué no puede ocurrir el otro cuando muchas veces sabemos que hay muchas cuestiones económicas que también rozan con lo inmoral, ¿no? En algún punto, ¿no? O con lo no moral. Sí, podría haberlo, pero digamos, generalmente los gobiernos asumen para aplicar planes económicos. Planes económicos, derechos o no, derechos políticos, derechos sociales, y en este caso, digamos, es impensable que el bloque de Cambiemos se divida respecto de la reforma previsional, respecto de la reforma laboral, respecto de la aprobación o no del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque vinieron a hacer eso, digamos, porque son las políticas del presidente. Entonces, hay casos en los cuales los partidos, y estos casos son típicamente, digamos, de cuestiones morales de este orden, digo, de orden filosófico, no del orden de la corrupción en general, donde los partidos dan total libertad a sus integrantes para votar, excepto, como en este caso, los partidos de centro izquierda o izquierda, algunos los tenían dentro de su plataforma y no dieron libertad. Incluso tuvo este problema con el diputado del Partido Socialista, porque el Partido Socialista había colocado este tema en su plataforma electoral y el diputado quería votar en contra. Entonces ahí había una tensión, porque sí estaba en su plataforma, ¿se entiende? Sí, doctor, buen día. Nienten Peroni, lo saludo, un gusto, ¿cómo está? ¿Cómo están? Quería compartir este pensamiento, ¿no? Porque estoy más cerca, es decir, en general he escuchado en estos días, posterior a la aprobación de media sanción del proyecto, que esto se instala como un hito, como fue, por ejemplo, la ley 1420, el divorcio vincular en la Argentina, es decir, momentos muy especiales institucionales en donde se tomaron estas decisiones. Y yo, la verdad, estoy más cercano a el voto femenino, por ejemplo, porque si esto ocurrió acá en la Argentina es porque hubo un movimiento de mujeres que viene desde hace muchos años dando batalla para que ocurran estas cosas, más allá de que se esté a favor o en contra de lo que se aprobó en el Congreso. Creo que hay toda una metodología de trabajo y una manera de presentar los temas y de insistir con la presentación de los temas, tal cual como se dio en su momento con el voto femenino, ¿no? Sí, es muy difícil establecer esas comparaciones, pues en realidad solamente se pueden establecer a posteriori. Quiero decir, con una mirada histórica más larga, ¿no? En el sentido de si son reversibles, no son reversibles, y cuántas disputas va a llevar, porque efectivamente, digamos, uno piensa que el Senado no va a pretender, digamos, colocarse como el muro de Berlín entre este avance de un proceso histórico medio inexorable y las presiones que va a haber, digamos, pero no se sabe si lo va a hacer o no. O sea, todavía no es ley, ¿no? Digo, Está claro, seguro. Y creo que va a haber tensiones en ese sentido. Hay tensiones con clínicas que plantean que van a recurrir la ley. Hay gente que dice que es inconstitucional. Esto es sorprendente, digamos, ¿no? Porque le da un matiz a la degradación del debate democrático muy fuerte. Es decir, la idea de que... Porque cuando uno discute si uno está a favor de la ley o contra la ley es una cosa. Cuando alguien dice que la ley es inconstitucional, está diciendo que el presidente de la Nación propuso abrir un debate inconstitucional. Me parece ridículo. O tendrían que haberlo dicho en ese momento y proponer que haya un debate constitucional. Uno no puede decir eso cuando pierde una votación, es como un mal perdedor
deportivo, político, ético, moral. O los que dicen que bueno, si se aprueba la ley, finalmente van a recurrir a la justicia para que no se aplique en sus clínicas privadas. Me parece que eso es decir, bueno, yo quiero que las leyes acá en mi casa, acá alrededor mío, no se apliquen. No, las leyes son para todas y todos, no hay leyes para cada uno. Por supuesto que un médico tiene la libertad de ser objetor de conciencia, eso está contemplado en esta ley, digamos. Lo que no puede es una institución no tener personas disponibles para cumplir con la ley. O sea que todas las instituciones van a tener que tener personas que no sean objetores. Bien. Doctor Grimson, le agradecemos, la charla ha sido muy amable, pero aprovecho que tengo un antropólogo en línea y le pregunto, para un pueblo como el nuestro, como el argentino, ¿qué significa también una Copa del Mundo? ¿Qué significa un mundial, no? Digamos, también incluso mezclado con esto, ¿no? Que yo decía en el principio, ha pasado tanto incluso después de este jueves, que parece que ha quedado un poco lejos, pero evidentemente el fútbol cala hondo, ¿no? No, sí, el fútbol en el caso argentino, digamos, obviamente cala muy hondo, y yo creo que bueno, también en relación a la política, como cala tan hondo, y como todos tenemos, para todos nos viene bien, ¿no? Una suerte de vacaciones de este país tenso e intenso, como a todos nos viene bien, todos teníamos la ilusión de un mes de vacaciones, claro, de la realidad, pero no se da. No se da, ¿por qué? Porque la discusión de la ley va a ser contemporánea mundial, porque el dólar está a 30 y la CGT llamó a paro, etcétera. O sea, como no hay manera de tomarnos esas vacaciones, entonces van a ser vacaciones de 1 hora 45, ¿no? De cada partido. Y eso, bueno, de todas maneras, el mundial lo que tiene es que pone como a máxima exposición una característica de los argentinos, que es nuestro extremismo, en el sentido de que o somos los mejores del mundo o somos los peores del mundo. Claro. O sea, todo lo que implica haber salido segundos en el mundial pasado, haber estado 1 hora y 10 minutos sosteniendo una final empatados contra, bueno, el que terminó siendo campeón del mundo, y no casualmente, ¿no? Todo eso, digamos, es borrado de la memoria como si hubiéramos salido últimos. Es más o menos lo mismo salir segundos o últimos, es lo mismo, porque no hay puntos intermedios y no hay grises. O somos los mejores o somos los peores, y entonces si Messi mete el penal somos los mejores, y Messi lo erra somos los peores del mundo. Es como un lugar de exacerbación de todas nuestras exageraciones tan características. Gracias, doctor, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con el doctor Alejandro Grimson, analizando un poco lo que está pasando en este tiempo en Argentina.